El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta. Hoy con un programa enfocado en el año de la independencia. Y es que el 2021 fue declarado así por el Congreso de la Unión, tomando en cuenta que el 28 de septiembre de 1821, la entonces Junta de Gobierno declaró la independencia de México justo ese día hace 200 años. La propuesta de esta declaratoria tuvo su origen en 10 iniciativas presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios durante el 2020. Finalmente, el 1 de diciembre fue aprobada en San Lázaro con una leyenda que decía 2021, año de la independencia y de la grandeza de México. Posteriormente, en la Cámara Alta, la iniciativa recibió el visto bueno con una modificación. ¿Qué celebramos este 2021? Aquí les contamos. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara al 2021 como año de la independencia. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 2021 fue declarado por ambas cámaras como año de la independencia, periodo en el que se establecería un programa de actividades para conmemorar la fundación, conquista y refundación del país. En 1821 es cuando se consuma la independencia de México, principalmente de la mano de un grupo de criollos, ¿verdad? Encabezados por Agustín de Iturbide, quienes se reunían en el Templo de la Profesa a, digamos, conspirar pues para el bien de lo que sería la nación que llamaríamos México. La fecha marca los 200 años del nacimiento de nuestro país. Me parece excelente que se recuerde no solamente el inicio de la lucha insurgente, sino la consumación de la lucha insurgente, porque esto nos lleva a analizar otros acontecimientos históricos, nos invita a conocer, por ejemplo, la vida de Agustín de Iturbide, de Vicente Guerrero, entre muchos otros. Conocer la vida de personajes como Vicente Guerrero, militar de origen indígena y afromexicano, también es entender la importancia de la llamada tercera raíz. Esta tercera raíz que pocas veces se menciona, pues es muy relevante para los mexicanos, ¿no? ¿Cuántas tradiciones, platillos no vienen del continente africano? Y ni siquiera estamos enterados. Lo que es indudable es que en el siglo XVI y XVII se trajeron a miles, decenas de miles de personas que nacieron en África en condición de esclavitud y que pues también vivieron condiciones terribles, incluso a veces peores que las de los propios indígenas. También hay que recordar que Miguel Hidalgo es uno de los promotores de abolir la esclavitud en lo que era la Nueva España y lo que posteriormente conoceríamos como México. Y no sería hasta el México independiente cuando finalmente se decretó la abolición de la esclavitud, algo que las nuevas generaciones pueden aprender en un año como 2021, declarado el de la independencia. Para acercar la historia a las nuevas generaciones, pues yo creo que es muy importante utilizar la tecnología la cual tenemos en las manos, de la cual disponemos. Y una parte muy importante de ella son las redes sociales, en las cuales se establecen diálogos, se establecen debates, se establecen posturas muy interesantes que muchas veces no vienen de los especialistas o académicos o escritores. Ahí puedes darte cuenta del sentimiento del mexicano, ¿no? Sobre ciertos acontecimientos históricos o sobre algún personaje, ya sea de la independencia, de la revolución, y nos damos cuenta que hay matices, ¿sabes? En todos estos personajes, que no existían villanos, que no existían héroes de bronce, de mármol.
histórica insustituible de nuestros recintos parlamentarios, se lee en sus respectivos muros de honor la frase atribuida al general Vicente Guerrero: "La patria es primero". Fue don Lorenzo de Zavala quien adjudicó la frase a Guerrero durante la campaña de este último a la presidencia en 1828, mediante una anécdota atribuida al padre de Guerrero, quien supuestamente había sido encargado de seducir a su hijo para que aceptara el indulto ofrecido por los realistas. La respuesta es de todos conocida y ha sido larga la polémica entre historiadores para determinar si salió de los labios de Guerrero, pero lo que vale la frase en el fondo es el espíritu inquebrantable de aquel afromexicano que mantuvo con vida hasta el último momento la guerra de independencia. De ahí que la tradición nos obliga a aceptarla como válida. Siempre he respetado a mi padre, pero la patria es primero. Vicente Guerrero nació el 10 de agosto de 1872 en Tixla, que hoy forma parte del estado que lleva su nombre, pero que en aquella época pertenecía a la Intendencia de México. Procedente de una familia que se encontraba muy en los márgenes de las leyes españolas que daban privilegio a los españoles y a los indígenas, Guerrero creció en la montaña como otros afrodescendientes y ello le valió a la postre el éxito de su guerra de guerrillas. Las tropas virreinales nunca pudieron derrotar a Guerrero, pero Guerrero tampoco pudo nunca derrotar al régimen virreinal. Su mérito consistió en mantener aquel equilibrio hasta que apareció en escena Agustín de Iturbide, quien por diversos intereses logró pactar el fin de la guerra a través del Plan de Iguala. Dicho plan, además de contemplar los fueros para la iglesia y el ejército, ofrecía el reconocimiento de la igualdad legal para todos los habitantes de la Nueva España, incluidos los propios afrodescendientes. Aquí vale la pena un paréntesis histórico y saltarnos unos años para aclarar que el 15 de septiembre de 1829, ya como presidente, Vicente Guerrero emitió un decreto mediante el cual, de una vez y para siempre, declaró abolida la esclavitud en México. De regreso al 27 de septiembre de 1821, tenemos al ejército trigarante entrando por la calle de San Francisco a la Ciudad de México. Y el día 28, la Junta de Gobierno declara consumada la independencia con un nuevo gobierno conformado por una regencia y 5 intendencias. Una de ellas, la del sur, a cargo de Vicente Guerrero, el consumador, afromexicano que nunca se dio por vencido y quien nos enseñó que siempre, y antes que nada, la patria es primero. Este 2021, cuando también conmemoramos los 500 años de la conquista de México, Tenochtitlán, la Cámara Alta participó en la serie de reflexiones al respecto y lo hizo a través de un seminario desarrollado por el Instituto Belisario Domínguez, en el cual participaron historiadores e investigadores, tanto de México como de España y otros países, que le dieron un toque especial a esta tarea de repensar la conquista. Este 2021 se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Mexica, y lo que sabemos acerca de lo que ocurrió en aquel lejano 1521 es gracias a las fuentes históricas, tanto de tradición hispánica como de tradición indígena. En la milenaria historia de nuestra tierra, fundamental es, sin duda, la conquista de México, hecho comparable a su contemporánea caída de Constantinopla. La llegada de Cortés a costas mexicanas marcaría el inicio de un proceso complejo para nuestro pueblo, un proceso que sigue teniendo implicaciones en la actualidad. Es por eso que el Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo un seminario titulado A 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, donde legisladores, especialistas e investigadores destacaron la confrontación de cosmovisiones mexicas e hispánicas durante aquel primer periodo de confrontación e intercambio que sentaría las bases de lo que hoy llamamos México. Y si bien el 13 de agosto de 1521 se produjo la toma de Tenochtitlán y cayó el escudo, poco tiempo después, antes de concluir el año, se estableció el Cabildo de la ciudad de Tenochtitlán en la vecina Coyoacán, por lo que este año el regimiento de la ciudad cumple 500 años.
De su actividad dan testimonio las actuaciones de sus primeros alcaldes, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid, y también de sus regidores, Rodríguez de Villafuerte, Antonio de Quiñones y Diego de Soto. En el marco de esta conmemoración, el Senado de la República impulsó esta reflexión en un sentido amplio y plural a fin de examinar pasado y presente desde todas las perspectivas. En el México de las últimas décadas, las opiniones sobre la llamada conquista se han vuelto cada vez más variadas y sofisticadas, y los estudiosos han desarrollado análisis cada vez más complejos e informados. Sin embargo, en el resto del mundo, la conquista es un asunto sencillo y sencillamente extraordinario. Es el 13 de agosto del 2021 marca el momento, hace exactamente 500 años, cuando los conquistadores españoles ganaron la batalla por Tenochtitlán. La historia de la caída de Tenochtitlán constituye un laboratorio de reflexión donde se puede estudiar lo que ocurre cuando dos culturas tan distintas entran en contacto. Este tema es de total actualidad porque esos choques de culturas están ocurriendo en todo el mundo. Espero que este seminario sea un llamado a la reflexión colectiva para articular una historia viva que nos ayude a entender que compartimos un pasado y que nos inspire a imaginar un futuro compartido en la diversidad. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Fue una mujer que luchó incansablemente para conseguir que la Nueva España se independizara y se convirtiera en la nación libre y soberana que hoy es México. Leona Vicario formó parte del grupo secreto Los Guadalupes, cuyos integrantes conformaron una red de comunicación a través de correos con Miguel Hidalgo y José María Morelos en una forma clandestina. Al ser descubierta enviando mensajes clandestinos a los insurgentes, fue enclaustrada en el Colegio de San Miguel de Belén, el cual se transformó en la cárcel de Belén. Estuvo presa durante 42 días y fue liberada en abril de 1813 para unirse al movimiento insurgente en Tlalpujagua, Michoacán, donde junto a Ignacio López Rayón estableció una fábrica de armas en la que construían fusiles y cañones para la lucha por la independencia. Vicario invirtió su fortuna en el movimiento de independencia, al que priorizó sobre su bienestar personal y familiar. Murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1842, a los 53 años de edad. Fue una mujer excepcional y por ello se le reconoció en su época como benemérita y dulcísima Madre de la Patria. A 200 años de la consumación de la independencia, el Congreso de la Unión, a través de la 64ª legislatura, expidió un decreto para que el año 2020 fuese reconocido como el año Leona Vicario, no solo en reconocimiento a ella, sino a todas las mujeres que han participado en esta lucha por la igualdad. En el Pleno, estas palabras se escucharon cuando fue propuesto el año Leona Vicario. El siglo XXI se está apoyando en los aportes de mujeres y hombres que, como Leona Vicario, luchan por un mundo independiente, libre de discriminación, con sororidad, justo y paritario. Trabajar con la memoria como objeto de estudio representa un reto en virtud de que ésta funciona a través de los recuerdos, herramientas difusas que, si bien contribuyen como elementos de reconstrucción, también pueden ser borrados o modificados. De ahí la importancia de generar una plataforma digital en la que se concentren todos los documentos públicos y privados para su consulta y difusión pública en una memoria histórica.
El proyecto englobará todo aquello considerado como memoria histórica, artística y documental de la nación, desde los códices precolombinos hasta las fotografías del Porfiriato, desde el inventario de las áreas naturales y la biodiversidad hasta la música tradicional de los pueblos originarios, desde las actas de los cabildos novohispanos hasta las recetas de la cocina yucateca. El proyecto de memoria histórica se desarrollará bajo la guía del Archivo General de la Nación y el objetivo general será difundir y proyectar el derecho a la memoria. En consonancia con este proyecto, la Comisión de Cultura de la Cámara Alta impulsa una visión de México como un país multicultural que exige una mirada integral e integradora, y en este sentido, la memoria histórica juega un papel primordial, pues como dicen los clásicos, no podemos interpretar el presente sin conocer el pasado. En toda marcha o manifestación nunca falta el grito de Zapata vive, personaje histórico que para muchos es un ejemplo de lucha, de dignidad y de justicia. A 142 años del natalicio del caudillo del sur, el Senado de la República rindió un homenaje y abrió un espacio para reflexionar sobre el derecho humano al agua y a la tierra. A fin de recordar a Emiliano Zapata a 142 años de su natalicio, el Senado de la República llevó a cabo diversas actividades como parte del Festival Cultural Zapata Vive. El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el senador José Narro Céspedes, inauguró una exposición con diversas obras escultóricas y pictóricas que enaltecen la imagen del caudillo del sur. Zapata, más que luchar por el poder, únicamente luchaba por la tierra para su pueblo, luchaba por la dignidad para su gente, como decían sus proclamas, luchaba por la justicia y por el pan para su pueblo. Ese era Zapata. El festival rememora los ideales del comandante del Ejército Libertador del Sur, expresados en la frase Tierra y Libertad. Cada una de las obras exhibidas son también un homenaje a todas las personas que ofrendaron su vida en la revolución por un México más justo. En este contexto, el senador Narro afirmó que en la Cámara Alta se trabaja en una legislación para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y urgió a frenar el despojo de la tierra, del agua y de los recursos naturales. Revertir la reforma del 27, por lo menos en alguno de sus aspectos, para defender la propiedad social de la tierra, para darle sustento y fortaleza al ejido y a la comunidad indígena, para darle y hacer del ejido y de la comunidad un sujeto social. Asimismo, el senador Narro admitió que el reconocimiento a los derechos de los sectores indígenas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, y habló del papel fundamental que juegan para que la soberanía alimentaria sea una realidad. Necesitamos que el campo se ponga de pie, que los pueblos indígenas recuperen sus plenos derechos, que el ejido y la comunidad sean sujetos de derecho en nuestro país. Por ello, defender la propiedad social de la tierra, así como dar sustento y fortaleza al ejido, es hoy una prioridad para los legisladores. Que estamos de pie, que estamos firmes para dar junto con nuestra gente esta batalla por justicia y libertad. ¡Que viva Zapata! Oriundo de Jalapa, Sebastián Lerdo de Tejada nació en 1827 y fue un abogado liberal que luchó junto al presidente Benito Juárez contra la invasión francesa de México. Cuando triunfó la República, llegó a ser de manera simultánea ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, presidente de la Suprema Corte y diputado. En 1871 se opuso a la reelección de Juárez y abandonó el Partido Liberal para constituir su propia agrupación política, el Partido Lerdista. Reelecto Juárez, Lerdo de Tejada fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y tras la muerte del benemérito, pasó por imperativo legal a presidir el país entre 1872 y 1876.
Lerdo continuó el proceso de cambio iniciado con las leyes de reforma de Juárez, cuya aplicación se había visto interrumpida por la guerra contra Francia y la imposición del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Como nuevo presidente, Lerdo elevó dichas leyes a la categoría de constitucionales. Sin embargo, el gesto que le valió una efigie de piedra a las puertas de la casona de Xicoténcatl fue la restauración del Senado, que había sido suprimido por el Constituyente de 1856. Al concluir la octava legislatura, el 16 de septiembre de 1875, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada reinstaló el sistema bicameral. La Cámara Alta quedó constituida por 2 senadores por estado y 2 por el Distrito Federal, cuya elección sería indirecta en primer grado y renovada cada 2 años. Desde entonces, las facultades del Senado de la República han tenido como propósito establecer un principio de colaboración y responsabilidad mutua entre este órgano y los otros poderes de la Unión. De vuelta a 1821, año en que se consumó la independencia, surgió también la estructura de nuestro primer gobierno con el establecimiento de las primeras 4 secretarías de Estado: Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Hacienda y Guerra y Marina. El 4 de octubre de 1821 nació la Armada de México, institución fundamental en aquel entonces y ahora, pues era indispensable vigilar costas y mares si se pretendía preservar lo que tanta sangre había costado: la independencia de México. La puerta de entrada y salida del virreinato español a tierras americanas fue el puerto de Veracruz. Por ello, al consumarse la independencia en 1821, una de las prioridades de la Junta de Gobierno fue vigilar dicho acceso, amenazado por el último reducto español agazapado en San Juan de Ulúa. Creado el 4 de octubre de 1821, el Ministerio de Guerra y Marina emprende sus primeras acciones al declarar el bloqueo del fuerte a partir de 1823 y hasta el 23 de noviembre de 1825, fecha en que el capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda provocó que los españoles se rindieran y se retiraran finalmente de México. El convulso siglo XIX fue igual de intenso en las aguas del Golfo de México, primero con los tejanos, posteriormente con los franceses y al final con los estadounidenses durante sus 2 intervenciones. Es durante la Segunda Guerra Mundial y por iniciativa del general Lázaro Cárdenas que la Marina se separa de la Defensa Nacional. Finalmente, ya con Ávila Camacho en la presidencia, se funda la Secretaría de Marina en 1940, con el general Heriberto Jara a la cabeza de esta. Proteger, vigilar y salvaguardar toda la zona marítima de jurisdicción nacional es tarea de la Secretaría de Marina Armada de México. Y en este año de su bicentenario, una nueva página se escribió en el marco de la 64 legislatura, cuando el Senado aprobó ampliar las atribuciones de dicha secretaría como autoridad en costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales. Se espera lograr un control efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marítimas mexicanas, una educación náutica mercante con estándares internacionales, protección y seguridad marítima portuaria eficaz, control, transparencia del dragado en el país, mayor eficiencia en regulación tarifaria y una autoridad marítima nacional unificada, fortalecida y consolidada. No exenta de oposición, esta propuesta recibió argumentos en contra, alegando una excesiva militarización de la actividad mercante y muy en particular de la educación. El perfil académico, profesional y de experiencia de un marino mercante, un marino civil, es muy diferente al de un marino militar. Militarizar la educación naval mercante es un error. Es tanto como militarizar a la Autónoma Metropolitana, a Chapingo o alguna otra escuela pública. En respuesta a quienes argumentaban en contra de la militarización de la actividad portuaria y a la transgresión del artículo 129 constitucional, el presidente de la Comisión de Marina expuso que las nuevas responsabilidades serán ejercidas por la Secretaría de Marina y no por la Armada de México. La Secretaría de Marina y la Armada de México son entes diferentes.
La primera es una Secretaría de Estado que tiene el despacho de asuntos administrativos. Por su parte, la Armada de México es una institución militar de carácter permanente que cuenta con su propia ley orgánica y su misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y además contribuir a la seguridad interior del país. 200 años de historia naval, buen viento y buena mar para los marinos mexicanos. Siempre que los mexicanos, las mexicanas, hemos requerido de la Secretaría de Marina, ahí he estado para tendernos la mano, para ayudarnos en momentos difíciles. Sin duda, los mexicanos, las mexicanas, le debemos mucho a esta gran institución. ¿Cómo se llevan México y España actualmente? Esta cuestión fue el centro de la conversación virtual entre el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de México, Eduardo Ramírez, y el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez. En la reunión a distancia, el representante del Senado mexicano enfatizó la importancia de la inversión para favorecer a las dos naciones. España es uno de los países estratégicos que ha puesto su confianza, su empeño para invertir. Los datos que lo confirman son de la Cámara Española de Comercio. México es el principal país inversor latinoamericano en España. La Cámara Española ha mantenido cerca de 6.500 empresas en suelo mexicano a lo largo de 130 años. Y la inversión directa española en México ocupa el segundo lugar detrás de Estados Unidos con $5.511 millones desde diciembre del 2018. Para hablar de otros temas pendientes, el embajador de España en México propuso poner en marcha una convocatoria para continuar el diálogo. Quería que estuviera usted al corriente de que esto está pendiente, que lleva retraso y que queremos hacerlo porque hace mucho tiempo que los parlamentarios mexicanos y españoles no se comunican directamente. Y nosotros, como Senado de la República, estamos abiertos al diálogo, a las participaciones y al enriquecimiento de ideas. Hemos llegado así al final de este programa, pero antes de despedirnos, abrimos la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Si desean hacernos algún comentario, opinión o sugerencia, ponemos a su disposición los medios de contacto que aparecen en este momento en pantalla. A nombre de todo el equipo de Cámara Alta, agradezco su atención y ya lo saben, síganse cuidando siempre con la guardia alta ante el COVID. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó